Buenos días, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche, cursando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. La unidad de aprendizaje es Introducción a las ecuaciones diferenciales. Nuestro docente es el doctor Samuel Lee Gutiérrez y los integrantes de este equipo somos nosotros los alumnos Wicap Gutiérrez Axel y Macario González Valeria. El tema del cual vamos a hablar son las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, en este caso sus fundamentos y aplicaciones. En este video mostraremos la resolución de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con el método de coeficientes constantes. Bueno, y para este tenemos tres casos diferentes, los cuales vamos a hacer un problema relacionado a cada caso diferente para que se pueda mostrar más a detalle cómo resolver estos ejercicios con este método. Antes que nada, recordemos que toda ecuación diferencial ordinaria se puede escribir de esta forma y una ecuación de coeficientes constantes se expresa de la siguiente manera, en este caso de segundo orden. Una ecuación diferencial es lineal cuando se expresa de la siguiente forma. Y también recordemos que es homogénea cuando h de x es igual a cero. Y bueno, para expresar una ecuación diferencial de segundo orden se puede hacer de esta manera. Antes de empezar a explicar cómo resolver una ecuación homogénea de segundo orden, recordemos que ya hemos aprendido cómo resolver una ecuación diferencial de primer orden mediante otros métodos como variables separables o factor integrante. Pero hay una forma en la que solamente se puede usar el álgebra. Para esto despejamos y', que es igual a k'y, en donde k es una constante. Esto nos revela la naturaleza de una función desconocida cuya derivada es una constante múltiple de sí misma, es decir, una función exponencial de y igual a Euler a la mx. Bueno, ya que tenemos nuestra ecuación y nuestra función exponencial, derivamos una sola vez como nos indica la ecuación, lo cual nos da que y' es igual a m a la Euler a la mx. En este caso vamos a sustituir en la ecuación y nos da de esta manera a m Euler a la mx más b Euler a la mx es igual a 0, en donde Euler a la mx es distinto de 0 para todos los valores reales de x y solamente se va a satisfacer la ecuación cuando m es la raíz de una ecuación polinomial de primer grado. Ahora, para resolver una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, se puede expresar de esta manera, donde ay2' más by' más cy es igual a 0. Hay que recordar que a, b y c son constantes. Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar los valores mediante la función y igual a Euler a la mx. Y como nos indica la ecuación homogénea de segundo orden, tenemos que derivar dos veces. Bueno, derivamos esta función en donde y', como ya se había mencionado, es igual a m Euler a la mx. Y la segunda derivada y2' es igual a m cuadrada Euler a la mx. Ya que tenemos nuestros datos, en este caso nuestras derivadas, vamos a sustituir en la ecuación, lo cual nos da de la siguiente manera, en donde am al cuadrado Euler a la mx más bm Euler a la mx más c Euler a la mx es igual a 0. Tenemos que tener en cuenta que Euler a la mx es distinto de 0 y solamente se va a satisfacer la ecuación tomando la m como la raíz de una función cuadrática, en este caso pues la m cuadrada, lo cual obtendremos esta ecuación, am cuadrada más bm más c es igual a 0. Esto se puede resolver mediante una factorización o una fórmula general, lo cual nosotros aplicaremos la fórmula general para resolver estos ejercicios. Para resolver estas ecuaciones mediante este método tenemos tres casos diferentes. Uno en donde m1 y m2 son reales y distintos, los cuales nos indica que b cuadrada menos 4ac es mayor a 0. La segunda que nos dice que m1 y m2 son reales e iguales, en donde b cuadrada menos 4ac es igual a 0. Y el tercer caso, en donde m1 y m2 son complejos conjugados, en donde b cuadrada menos 4ac es menor a 0. Para resolver nuestras ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, mediante este método tenemos ecuaciones auxiliares los cuales nos van a permitir llegar a la solución general de esta ecuación. Pues en el caso 1, como ya había mencionado, m1 y m2 son distintos, tenemos dos soluciones, ya que pues en la fórmula general se llega a dos soluciones. Una que es y1 es igual a Euler a la m1 de x, y2 es igual a la Euler m2 de x, y bueno, esto vamos a sustituirlo en nuestra solución general, lo cual nos va a dar que y es igual a c1 Euler m1 de x más c2 Euler m2 de x.
Para el caso número 2, también tenemos una ecuación auxiliar la cual nos va a ayudar a llegar a la solución general. En este caso también tenemos dos soluciones, una que es y1 es igual a Euler a la m1 de x y y2 que es igual a la siguiente integral, la cual se puede ver un poco complicada, pero en realidad es muy sencilla, porque en esa división tenemos el mismo valor, el cual pues se neutraliza y nos queda que Euler a la m1 de x por la integral de dx, pues nos da x Euler a la m1 de x, lo cual este es nuestro valor de y2. Lo cual igual vamos a sustituir en la solución general, solamente que en este caso se le agrega una x porque como les había mencionado son iguales m1 y m2. Para el caso 3, en donde m1 y m2 son complejos conjugados, también tenemos una ecuación auxiliar que nos va a ayudar a llegar a la solución general. Bueno, en este caso igual tendremos dos soluciones, ya que todo se va a resolver mediante una fórmula general, en donde m1 es igual a alfa más i por beta, m2 es igual a alfa menos i por beta, en donde alfa y beta son integrales. Bueno, en este caso igual sustituimos en nuestra solución general, utilizando la fórmula de Euler, lo cual nos dice que y es igual a Euler alfa de x, c1 coseno beta de x, más Euler alfa de x, c2 seno beta de x. Vamos a empezar con el ejemplo del caso 1. Tenemos que 12y2' menos 5y' menos 2y es igual a 0. Nuestras condiciones son que las raíces deben ser distintas y debe pertenecer al conjunto de los números reales. Nuestra ecuación auxiliar será y es igual a c1 Euler a la m1x más c2 Euler a la m2x. Este ejercicio lo sacamos del libro de Sil, de la página número 138, y es el ejercicio número 7 que pueden ver a continuación. Para resolver nuestro primer caso tenemos 12m cuadrada Euler a la mx menos 5m Euler a la mx menos 2 Euler a la mx es igual a 0. Ya que si derivamos una vez Euler a la mx, obtenemos m Euler a la mx, que eso sustituye el valor de y'. Y si lo derivamos dos veces, tenemos m cuadrada Euler a la mx y eso sustituye el valor de y2'. Para empezar vamos a hacer la prueba del discriminante para identificar el valor de nuestra raíz y saber qué ecuación auxiliar vamos a utilizar. Vamos a hacer menos 5 más menos raíz de menos 5 cuadrada más 4 por menos 2 por menos 12. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2 por 12. De ahí hacemos 5 más menos raíz de 25 más 96 sobre 24. Y nos da como resultado 5 más menos raíz de 121 sobre 24. Esa raíz de 121, al ser mayor que 0, nos da que pertenece al conjunto de las raíces iguales y distintas, por lo que vamos a utilizar la ecuación auxiliar de C1 Euler a la M1x más C2 Euler a la M2x. Entonces seguimos y nos da que 5 más menos 11 lo dividimos sobre 24. Eso nos daría nuestra M1, que sería 16 sobre 24, y al simplificarnos nos queda 2 sobre 3, o sea 2/3. De ahí para nuestra M2 vamos a hacer la parte de la resta con el signo negativo. 5 menos 11 sobre 24 y nos queda menos 6 sobre 24, que es igual a menos 1/4. Como encontramos dos valores distintos para m, significa que hay dos soluciones posibles, Euler a la 2/3 de x y Euler a la menos 1/4 de x. La regla dice que la solución completa es la combinación de ambas multiplicadas por unas constantes, en este caso C1 y C2, que representan cualquier número real. Por eso, al final, nuestra respuesta es y es igual a C1 Euler a la 2/3 de x más C2 Euler a la menos 1/4 de x. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio. A continuación tenemos el ejemplo del caso número 2, que es y2' más 8y' más 16y es igual a 0. Nuestras condiciones son que las raíces deben ser iguales, m1 es igual a m2 y deben pertenecer al conjunto de números reales. La ecuación auxiliar que vamos a estar utilizando será y es igual a c1 Euler a la m1x más c2x Euler a la m1x. Este ejercicio viene del libro de ecuaciones diferenciales de Denis G. Sil en la página número 138 y es el número 5 que pueden observar en pantalla.
Ahora pasamos al caso 2. Tenemos y2' más 8y' más 16y es igual a 0. Tenemos que nuestra ecuación nos queda como m al cuadrado Euler a la mx menos 8m Euler a la mx menos 16 Euler a la mx es igual a 0. Recordemos que todo esto sale de la derivación de Euler a la mx. Ahora sí pasamos con nuestra fórmula general y sustituimos nuestros valores. Nos queda como menos 8 más menos la raíz de 8 al cuadrado más 4 por 1 por 16, todo esto sobre 2. De ahí nos queda como resultado menos 8 más menos la raíz de 64 menos 64 sobre 2. Y al tener el resultado nos queda como menos 8 menos raíz de 0 sobre 2. Sabiendo que nuestra raíz es igual a 0, podemos definir que pertenece al conjunto de las raíces reales e iguales. Por lo tanto, la ecuación auxiliar que vamos a estar utilizando es y es igual a C1 Euler a la M1x más C2x Euler a la menos 1x. Por lo tanto, si seguimos, nos queda como menos 8 sobre 2 y eso nos da igual a menos 4. Al notar que nuestro discriminante es igual a 0, esto significa que solo tenemos una raíz que se repite, m es igual a menos 4. Por lo tanto, para que nuestra solución sea válida, no podemos repetir el término. Por eso agregamos una x multiplicando el segundo término para que cada una sea independiente y se pueda diferenciar. Así, la solución nos quedaría como y es igual a C1 Euler a la menos 4 más C2x Euler a la menos 4x. Para finalizar, tenemos el ejemplo del caso número 3, que es 3y2' más 2y' más y es igual a 0. Nuestras condiciones son que M1 y M2 son complejas, alfa y beta son mayores a 0 y son reales, e iota al cuadrado es igual a menos 1. Nuestra ecuación auxiliar será y es igual a C1 Euler a la alfa x más coseno de beta x más C2 Euler a la alfa x más seno de 2 beta. De igual manera, este ejercicio lo pueden encontrar en el libro de ecuaciones diferenciales de SIL en la página número 138 y es el ejercicio número 13 que pueden observar en pantalla. Empezamos con nuestro tercer caso. Tenemos que 3m al cuadrado Euler a la mx menos 2m Euler a la mx menos Euler a la mx es igual a 0. Empezamos con nuestra prueba del discriminante y hacemos la fórmula general. Nos queda como menos 2 más menos la raíz de 2 al cuadrado más 4, 1 por 3, todo esto sobre 6. Esto nos queda igual como m es igual a menos 2 más menos raíz de 4 menos 12 sobre 6. Y nos queda que m es igual a menos 2 más menos raíz de menos 8 sobre 6. Al obtener un número negativo dentro de la raíz no tiene solución. Entonces vamos a hacer un pequeño arreglo y nos queda como m es igual a menos 2 más menos la raíz de menos 1 por 8. Separamos el símbolo negativo del 8. Esto lo dividimos entre 6 y nos queda como m es igual a menos 2 más menos iota 2 raíz de 2 sobre 6. Así nos queda que m1 es igual a menos 1/3 más 1/3 de raíz de 2 por iota. Y m2 es igual a menos 1/3 menos 1/3 de raíz de 2 iota. Estos valores los vamos a dividir como alfa, que son los números reales, y beta serían los números imaginarios, que es el que tiene la iota. Por lo tanto, los vamos a sustituir en nuestra ecuación y nos quedaría como Euler a la menos 1/3 de x, que es nuestra alfa, paréntesis C1 coseno de 1/3 de raíz de 2x más C2 seno de 1/3 raíz de 2x, y esa sería nuestra solución final. A continuación, estas son nuestras referencias bibliográficas. Aquí podrán consultar información sobre cualquier duda que tengan acerca del tema y de igual manera pueden ver los ejercicios que hemos resuelto previamente. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.